buenas tardes, Jorge. Un saludo muy cordial y afectuoso a toda la audiencia de este importantísimo medio de comunicación como lo es Ecuasur. El domingo 28 de julio hubo elecciones en el hermano país de Venezuela, en donde el resultado del Consejo Electoral da por triunfador al señor Maduro con el 51%, pero también la oposición burguesa dice que ganó con el 70% de los electores, con la representación del señor Edmundo González. Entonces yo creo que es necesario tener en cuenta que están en juego los intereses geopolíticos en este proceso electoral. Rusia, China e Irán reconocieron los resultados electorales y reconocen al señor Maduro como su legítimo presidente del pueblo venezolano. Sin embargo, los Estados Unidos y otros países, entre ellos también las declaraciones del señor Milei, dice que ha habido fraude. Están en juego una confrontación abierta a través de las redes sociales. Unos están en oración pidiendo de que se respete la voluntad del triunfador, del candidato de la derecha o de la ultraderecha sería, porque el señor Maduro no es que es un señor de izquierda. No es de izquierda, hay que aclarar aquello. No es ni comunista, ni es ni socialista, que quede claro. ¿Revolucionario tal vez? Tampoco es revolucionario, porque hay que tomar en cuenta que llegó con el señor Chávez por una sonada militar para echar abajo a un grupo económico, a los poderosos grupos económicos que por 190 años habían estado gobernando Venezuela. Entonces yo creo que hoy, con la llegada de Chávez y Maduro, usted conoce de que se afectó a una mínima parte de la oligarquía venezolana, especialmente a la que manejaba el negocio del petróleo, a los inversionistas, y afectó también a los inversionistas norteamericanos. Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos puso a un presidente que duró, yo creo, días o horas, al señor Guaidó, que no aparece por ningún lado. Luego apareció el señor Capriles, pero en primer lugar hay que tener en cuenta que como ciudadanos, como militantes de la izquierda revolucionaria, debemos decir que demandamos al respeto a la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano, ese pueblo que expresó en las urnas, y que deben garantizar transparencia y el respeto a esa voluntad popular. ¿Quién? El Consejo Nacional Electoral. Asimismo, nosotros respaldamos el principio de autodeterminación de los pueblos. El problema del pueblo de Venezuela lo deben resolver los venezolanos con su unidad, con su organización, con su lucha, no al intervencionismo, porque la pregunta que nos hacemos, están solicitando que intervenga Estados Unidos. La pregunta, ¿qué hago? ¿En qué parte del mundo en donde ha intervenido los Estados Unidos ha dejado progreso, prosperidad, bienestar? No. Entonces yo creo que aquí está claro. En primer lugar, nosotros defendemos la democracia, los derechos a que se respete la decisión popular. Pero ¿qué está pasando en el Ecuador? Usted conoce también. ¿Cómo es que nos preocupamos tanto? Y en verdad que sí nos preocupa, pero ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿Qué país del mundo le dice a sus habitantes, yo quiero tener o quiero que mi país sea como el Ecuador, que tenga un presidente como en el Ecuador? ¿Qué país del mundo le dice que vaya a invertir en el Ecuador, a hacer turismo, a conocer el Ecuador? Cuando sabemos que la situación es gravísima con un país en recesión económica. Si usted revisa y se mete, Jorge, a investigar cuál es el crecimiento económico de Venezuela en el año 2024, es del 4%. Mayor que Ecuador. ¿Y cuál es el crecimiento económico del Ecuador? Menos el 1.7%. Estamos bajísimos. Entonces dice, no queremos ser como Venezuela, cuando estamos peor que Venezuela, gobernados por los grupos de derecha, de la extrema derecha. Aquí no ha gobernado la izquierda. Hay un grupo mercenario y traficantes de las ideas de izquierda que se autocalifican de ser de izquierda o socialistas o comunistas. Eso es falso, porque el gobierno del pueblo es el gobierno de los trabajadores, y por lo tanto en el Ecuador hay una recesión económica. Los productos, las fábricas están despidiendo a sus trabajadores, las bodegas no pueden salir con su mercadería, la capacidad adquisitiva del ciudadano es muy dura, está consumiendo lo más elemental, porque aquí ha subido el IVA, ha subido la gasolina, la impunidad y la corrupción sigue vigente, la delincuencia en el mes de junio fue totalmente dura, con más de 600
muertes, es decir, la delincuencia no para. El presidente se va encabezando según a Santa Elena o a encabezar, dizque la lucha contra la delincuencia, pero después de que sale siguen los mismos delitos, y no solamente ahí, sino en la mayoría de provincias del país. Y hoy, candidato presidente, está recorriendo el país. Ya está en campaña. Está en campaña cuando sabemos que hay una reducción de su credibilidad, porque la pregunta que nos hacemos, todas las leyes que se han aprobado benefician al poder económico, a la familia del señor Noboa, no hay empleo, campea y aumenta el desempleo, los despidos están al orden del día, la inversión social no existe, la inversión en educación tampoco, no hay el pago del 40% a la seguridad social y se sigue descapitalizando el fondo de jubilación. No pagó Correa, no paga Moreno, no pagó Lazo, no paga Noboa. Entonces hay una crisis que se ahonda más cuando se descubren los negociados, los actos de corrupción, el tráfico de influencias de la señora que dirigía el sindicato en el Sindicato Único de Obreros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, esa señora que hoy está denunciada y está haciéndose las investigaciones, pero también debe entenderse que quién era el corrupto que entregaba todas esas prebendas, daba los contratos, ¿no es cierto? Y por lo tanto hoy también en Loja, la unidad, las organizaciones sociales, entre ellos encabezada la Unión Nacional de Educadores, el Frente Popular y otras organizaciones, presentaron una solicitud o una comunicación al actual director del seguro, porque no es que la señora Argudo nomás actuó en Cuenca, sino que también tiene sus raíces y aquí en Loja, y hay incidencias, y eso establece las investigaciones, y por eso es que se ha pedido al actual director del IES a que se pronuncie e inicie las investigaciones necesarias, porque no puede ser que, por ejemplo, los afiliados, jubilados, no tengamos medicina, no haya atención médica, peligra nuestra pensión jubilar. Están listas las reformas para aumentar la edad para jubilarse, aumentar el aporte, reducir la pensión jubilar. Están listos 3.000 millones del banco del BIES, ¿para qué? Para invertir en bonos del Estado. Es decir, el IES no está quebrado, está mal administrado y está mal dirigido por los morosos y tramposos. Frente a esta realidad, los ecuatorianos no tenemos que solamente dedicarnos, bueno, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Qué está pasando? Jorge, dicen unos se han declarado en oración, pero no alcanzan a ver, son ciegos, sordos y mudos con lo que está pasando o lo que está haciendo el pueblo o el gobierno sionista de Israel encabezado por Benjamín Netanyahu frente al pueblo palestino, en donde han muerto miles, decenas de miles de niños, de jóvenes, maestros, han destruido escuelas, colegios, universidades, y dicen que hay que rezar y aquí nadie abre la boca. El Papa parece que le han puesto un esparadrapo en la boca. Entonces, ¿por qué? Porque dicen que es el pueblo de Dios. Si a eso hace el pueblo de Dios, entonces, ¿qué esperamos del pueblo del diablo? Dice un informe que estaba recién revisando, dice a nivel de lo que estamos hablando del tema económico, de la situación que vive en nuestro país, dice la inteligencia artificial podría eliminar 2.200.000 empleos, dice en Ecuador, advierte estudio. Hasta un 38% de los empleos formales en América Latina están en riesgo por la inteligencia artificial degenerativa, advierte la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial en un nuevo informe que incluyó a Ecuador. ¿Qué le parece esta ¿Quién es el que se beneficia con el negocio de la inteligencia artificial? El sector privado. ¿Quién va a ser despedido y son despedidos? Los obreros, ¿no es cierto? Destrozarán y están destrozando la producción nacional. Entonces yo creo que en el país sí tenemos que poner los pies sobre la tierra y hacer un mea culpa de qué posición tengo yo como ecuatoriano, como ciudadano, como humanista y solidario. No queremos ser como Venezuela y sin embargo piden la intervención de Estados Unidos para que termine de una vez con los problemas y someta más al pueblo venezolano, cuando sabemos que en el Ecuador también hay algunos sectores que dicen, bueno, que vengan mejor a resolver el problema a los Estados Unidos, los mismos que golpeaban y son actores de las desastrosas y funestas dictaduras que se dieron en este país y en América Latina. El Ecuador necesita un gobierno popular, un gobierno de los trabajadores,
de los verdaderos generadores de la riqueza. Pero mientras no se unan, creo que no se va a dar aquello. Vea. Cada cual juega por su lado. En este caso, los movimientos, más que todo de izquierda, lo que son también los temas de los sectores sociales, del licenciado Gilbert. Una de las estrategias es dividir y promocionar sus candidatos. Hoy ya vemos, por ejemplo, que candidatos del correísmo están de candidatos por otros sectores de la derecha. Así es. Hoy ya sabemos que el presidente candidato todavía no inscribe, pero está en su campaña. Hoy vemos cómo hay una pugna en la Revolución Ciudadana, así es la señora Luisa González. También vemos cómo la izquierda democrática tiene a un candidato, un precandidato de la Revolución Ciudadana. Construye. Rabascal. El señor Rabascal construye. ¿A quién lo tiene? Al ministro del señor Lazo. Entonces yo creo que así nos engañan y ya están ofreciendo ahora sí inscribirse para el bono de la vivienda, están las jornadas médicas, están ofreciendo trabajo nuevamente, pero los mismos que nos han engañado, los que están involucrados en los casos de metástasis, de purga, de plaga, de narcopolítica, de narcodelincuencia, de crimen organizado, de corrupción, de impunidad, hoy juntos, el gobierno y el correísmo y la derecha para aprobar las leyes, pero también para repartirse la justicia. ¿O no es verdad lo que pasó con el Consejo de la Judicatura y cómo están designando las nuevas autoridades de justicia? ¿Para qué? Para seguir garantizando la impunidad y la corrupción, para que nunca se develen sus nombres ni sus fortunas. Por lo tanto, necesitamos hacer conciencia a los ecuatorianos y dejar de ser consumidores de la información que nos venden a través de la gran prensa y de las redes sociales. Hay que poner sobre los pies sobre la tierra para entender qué está pasando en el Ecuador con las concesiones mineras. En el caso de, antes de aquello, para no irnos a otro tema, sobre el tema de los precandidatos, en el caso de ustedes, como Unidad Popular, entendemos que también ha tenido su precandidato, ya se lo conoce el nombre, Jorge Escala, entendemos que va a ir como candidato a presidente. Sí, nosotros debemos decirle, Jorge Pereira, y a la ciudadanía, que en el Ecuador hay candidatos que no tienen partido, hay partidos que no tienen candidato, otros que están alquilando el casillero o prestándolo. Y ya la Unidad Popular, sí, en una magna asamblea con más de 5,000 militantes, adherentes, simpatizantes, al cual me honró estar presente con una delegación de Loja en 2 buses que fuimos. ¿Qué resolvimos? Proclamar en Quito, la candidatura del ex asambleísta constituyente, ex asambleísta nacional, ex presidente de la UNE, un maestro de trayectoria y de lucha. El mejor candidato que tiene el Ecuador hoy se llama Jorge Escala. No está involucrado ni en narcotráfico, ni en narcopolítica, ni en narcocorrupción, ni en negociados, ni en crímenes. Tiene una propuesta clara y la decisión y las acciones tomadas desde la Asamblea Constituyente, desde la Asamblea Nacional y desde la dirigencia de la UNE, desde como educador y maestro, nos demuestran que está presto a decidir y a trabajar por el verdadero cambio que tienen los pueblos del Ecuador. Tampoco está apadrinado, por si acaso, con los dueños de los grandes medios de comunicación, ni por el periodismo vendido, es de los de abajo, de los de a pie. ¿Ustedes van a ir directamente solos o todavía están pensando en formar alianza con otro partido político? Hemos hecho un llamado a las organizaciones sociales, a los trabajadores, a los indígenas, a los campesinos, a los estudiantes, a los maestros, a los jubilados, a las amas de casa, a los desempleados, a unirnos, porque la unidad debe ser con el pueblo, no con las chequeras, no con aquellos que pactan con los gobiernos para que les den cargos y puestos a sus hijos, como es el caso de algunos alcaldes, que saben que no les entregan los recursos y están callados, que saben que no, el gobierno no les da el presupuesto, que también hay otros que porque les han entregado tal vez una tenencia política, una dirección de alguna institución, ya están en campaña por el gobierno de Noboa, que es un gobierno que no tiene ni cuenta con el apoyo del pueblo ecuatoriano, sino de las chequeras y de los grupos económicos. Por eso es que dicen que hay que defender la democracia de ellos, la del enriquecimiento, la del contrato, la de las prebendas, del negocio, es decir, de este país. Han hecho la institución para enriquecerse. Ellos son los que viven del Estado. Ellos son los que evaden los impuestos. Ellos son los que
cobran intereses de chulco a los microempresarios, a los pequeños emprendedores. Con esos intereses de chulco están embargando, y por eso es que hasta ahora ya dicen que el sistema financiero ha ganado más de 600 millones de dólares hasta este momento. ¿Por qué? Porque embargan, porque están apropiándose de todos los ciudadanos que no pueden cancelar sus créditos, y porque los intereses son sumamente elevados, porque ellos controlan la Junta Monetaria, el sistema financiero. Ellos se ponen las tasas de interés a lo que les da la regalada gana. Frente a eso, mi llamado a los pueblos de Loja y el Ecuador a unirnos, a enfrentar lo que sé decir y sin tapujos a estos pícaros, a estos bandidos y bribones que han estado acostumbrados cada 4 años o cada proceso electoral volver a engañarnos y seguir haciendo de las suyas. En el caso de ustedes también, para ir finalizando, licenciado Gilbert, ¿para cuándo se van a dar ya las elecciones primarias para escoger quiénes van de candidatos asambleístas? Debemos indicar que el día 9, 10 y 11 de agosto están decididos para que se hagan las elecciones primarias en cada provincia. Sí, y también me parece que es el 16 de agosto a nivel nacional. Hay una convención nacional también de la Unidad Popular y de los sectores progresistas, patrióticos y de izquierda, con la finalidad de tener una propuesta clara, precisa y ejecutable desde el sector de los trabajadores, desde el sector de las mayorías de ciudadanos, y no esperar que los lacayos de siempre nos sigan promocionando los candidatos que hasta ahora han demostrado son los verdugos de la nación y los responsables de la crisis social, política, económica y moral que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Tienen, entendemos, ya en carpeta algunos nombres de valiosos hombres y mujeres que van a participar en estas elecciones. Sí, hay varios nombres, sí, yo no tengo por qué esconder. Así es. Está el nombre del compañero Roberto Castillo, el compañero de el nombre de Joana Granda, el nombre de Julio César Peña Flores, de la doctora, se me escapó el nombre. Bueno, eso dependiendo también si es que no existen alianzas, porque ahí ya te variarían la ubicación. La doctora Fanny Libisaca, hay varios nombres, también hay sectores de otros. Rafael Riofrío. Hay nombres de ciudadanos que tienen en primer lugar una trayectoria de lucha. Su nombre también está sonando. Está mi nombre, sí. Pero hay que entender que hay que dar paso a la juventud y que abrace las ideas de cambio y transformación y de compromiso con las presentes y futuras generaciones. Yo creo que la provincia conoce de nuestro trabajo, de nuestra firmeza ideológica, de nuestra formación profesional y de nuestro compromiso con la patria, pero eso no quiere decir que estamos disputando a dentelladas como se disputan en los partidos de la derecha, del caudillismo y del oportunismo. Aquí somos demócratas y ejercemos la verdadera democracia y trabajamos unidos por construir la patria que merece el pueblo ecuatoriano.